Mis padres declararon: "Nos avergüenza que existas" en la cena familiar cuando mi hermana anunció que estaba embarazada de su tercer hijo, porque yo acababa de decir que no podría contribuir con los $2,000 mensuales que exigían para mantener su vida de influencer. Mi padre tiró el tenedor al plato y gritó que yo crié 3 gatos en lugar de darles nietos, mientras mi madre dijo que prefería decirles a sus amigos que no tenía una hija mayor. Llamé a mi esposo frente a todos y le pedí que enviara las fotos de la prueba de embarazo positiva que estábamos guardando para anunciar en Navidad, junto con las capturas de pantalla de los mensajes donde mi madre le decía a mi hermana: "Ojalá tu hermana nunca quede embarazada, no queremos dividir la atención". El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hermana Natalia palideció mientras la sonrisa triunfante se desvanecía de su rostro. Mis padres se quedaron inmóviles como estatuas, sosteniendo sus tenedores a medio camino entre el plato y la boca. El teléfono de Andrés vibró en el altavoz, con el sonido de los mensajes llegando uno tras otro. Podía escuchar el eco de sus propias palabras venenosas rebotando por el comedor mientras mi madre comenzaba a negar con la cabeza. Soy Esperanza. Tengo 31 años. Y durante 5 años había sido la fuente silenciosa de ingresos que mantenía a flote los caprichos de mi familia. Mi hermana menor, Natalia, de 28 años, había construido su vida entera alrededor de ser una mamá influencer en redes sociales, vendiendo productos para bebés y consejos de crianza a sus 150,000 seguidores. Lo que ninguno de sus fans sabía era que yo pagaba su apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, sus costosos productos orgánicos para niños, y hasta las sesiones profesionales de fotos que subía cada semana. Mis padres, Roberto y Elena, habían convertido el apoyo a Natalia en una responsabilidad familiar que recaía completamente sobre mis hombros. Todo había comenzado cuando Natalia se divorció de su primer esposo hace 3 años. Llegó a casa de mis padres con 2 niños pequeños, sin trabajo estable y con deudas por las tarjetas de crédito. Es temporal, habían dicho mis padres. Solo hasta que se recupere. Pero lo temporal se volvió permanente cuando Natalia descubrió que podía ganar dinero haciendo videos sobre maternidad en TikTok. El problema era que los ingresos eran inconsistentes, y mis padres, jubilados con una pensión modesta, no podían mantener a 3 personas adicionales en su casa. Ahí fue cuando comenzaron las conversaciones familiares sobre responsabilidad y apoyo mutuo. Como contadora pública certificada con mi propio despacho, yo era la única con ingresos estables y significativos. Andrés, mi esposo de 6 años, trabajaba como veterinario y también tenía buenos ingresos, pero el peso económico de mantener a mi hermana había caído tradicionalmente sobre mí. Al principio fueron $500 mensuales para gastos de los niños, luego $1,000 cuando Natalia se mudó a su propio apartamento, después $1,500 cuando decidió que necesitaba un mejor equipo de grabación, y finalmente $2,000 mensuales cuando mis padres argumentaron que necesitaba ayuda con una niñera para poder trabajar más horas creando contenido. Durante estos 5 años, yo había estado intentando quedar embarazada sin éxito. Andrés y yo habíamos pasado por 3 rondas de fertilización in vitro, cada una costando entre $10,000 y $15,000. Habíamos agotado nuestros ahorros, pedido préstamos, y yo había trabajado turnos extra de fin de semana haciendo auditorías para cubrir los gastos médicos. Cada mes que llegaba sin buenas noticias era un golpe devastador, pero lo que más dolía eran los comentarios constantes de mi familia sobre mi fracaso para darles nietos. Mi madre tenía la costumbre de hacer observaciones cortantes sobre mi vida sin hijos. Natalia sí sabe lo que significa ser mujer de verdad, decía mientras cargaba a uno de sus nietos. Tú estás demasiado enfocada en el trabajo, por eso no puedes tener bebés. Mi padre era más directo. ¿Para qué sirves si no nos vas a dar nietos? Al menos tu hermana cumplió con su deber. Estas conversaciones siempre terminaban con referencias a mi obligación de apoyar económicamente a quien sí había cumplido con la familia. Natalia había perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Cuando yo dudaba sobre continuar los pagos mensuales, ella aparecía con los niños en mi oficina, los pequeños corriendo hacia mí gritando «Tía Espe», mientras ella suspiraba dramáticamente sobre lo difícil que era criar hijos sola. «No sé qué haríamos sin ti», decía con lágrimas en los ojos. «Eres la única que nos entiende». Después subía fotos de los niños conmigo a sus redes sociales, escribiendo captions sobre la importancia de la red de apoyo familiar y cómo algunas personas nacen para ser tías especiales en lugar de madres. Los comentarios de sus seguidores eran como dagas. «Qué suerte tienen los niños de tener una tía que los ama tanto. Se nota que eres una hermana increíble».
Los niños necesitan figuras femeninas fuertes en sus vidas. Lo que no sabían era que yo no elegía ser la tía especial. Era mi castigo por no poder cumplir el rol principal. El colmo llegó 6 meses atrás, cuando Natalia anunció que estaba embarazada de nuevo. Su nuevo novio, Marcelo, era un músico que tocaba en bares los fines de semana y vendía seguros de auto durante la semana. Juntos ganaban menos de la mitad de lo que yo enviaba mensualmente, pero de alguna manera este tercer embarazo era motivo de celebración familiar. Mis padres organizaron una cena especial, compraron globos rosados y azules, e incluso contrataron un fotógrafo para capturar el momento mágico de la revelación del sexo del bebé. Yo observé toda la escena desde la mesa, calculando mentalmente que el costo de esa celebración era equivalente a uno de mis tratamientos de fertilidad cancelados. Cuando mi madre abrazó a Natalia y le dijo, «Este bebé va a ser tan amado», yo pregunté si había considerado esperar hasta estar más establecida económicamente antes de tener otro hijo. El silencio que siguió fue helado. Mi padre me miró con disgusto y dijo, «El amor no se planifica, Esperanza. Algunas personas lo entienden naturalmente». Esa noche, Andrés y yo tuvimos una conversación seria en nuestro auto antes de llegar a casa. «¿Cuánto tiempo más vamos a financiar la vida de tu hermana?», me preguntó con cansancio. «Llevamos 5 años posponiendo nuestros propios planes familiares para pagar los de ella». Yo sabía que tenía razón, pero también sabía lo que pasaría si dejaba de enviar dinero. Mi familia me convertiría en la villana, la hermana egoísta que abandonó a los niños inocentes por rencor personal. Las siguientes semanas fueron una batalla constante entre mi lógica y mi culpa familiar. Natalia comenzó a enviar listas de productos necesarios para el nuevo bebé. Un cochecito de $500, una cuna convertible de $800, un monitor de bebé inteligente de $300. Solo para asegurarme de que el bebé esté seguro, escribía en sus mensajes, acompañados de enlaces directos a las páginas de compra. Mientras tanto, Andrés y yo habíamos recibido la confirmación de que nuestro último intento de fertilización había funcionado. Estaba embarazada de 6 semanas, pero habíamos decidido esperar hasta las 12 semanas para anunciar la noticia. Habíamos aprendido de experiencias anteriores que era mejor ser cautelosos. La ironía de estar embarazada mientras mi familia me trataba como una fracasada reproductiva era casi insoportable, pero la gota que derramó el vaso llegó 3 semanas antes de la cena familiar. Natalia me llamó llorando, diciendo que Marcelo había perdido su trabajo de seguros y que necesitaba ayuda extra para cubrir los gastos médicos del embarazo. «Solo necesito $500 más este mes», sollozó. «Es por el bebé, Esperanza. ¿Cómo puedes decir que no cuando se trata de tu sobrino o sobrina?» Cuando le expliqué que Andrés y yo estábamos enfrentando nuestros propios gastos médicos y que no podía aumentar el apoyo mensual, ella cambió completamente de tono. «Siempre tienes excusas», me gritó. «Papá tiene razón, eres egoísta. Tienes todo ese dinero y no quieres ayudar a tu propia familia. Ojalá hubiera tenido una hermana de verdad en lugar de esto». Colgó antes de que pudiera responder. Esa misma noche, mis padres me llamaron para una conversación seria sobre mis responsabilidades familiares. Mi madre comenzó con su usual discurso sobre cómo la familia debe apoyarse mutuamente, especialmente en momentos difíciles. Mi padre fue más directo. «Natalia está pasando por un momento difícil, y tú tienes los recursos para ayudar. No entiendo por qué estás siendo tan mezquina con tu propia hermana embarazada». Cuando les expliqué que tenía mis propios gastos médicos que priorizar, mi madre rió con sarcasmo. «¿Gastos médicos? ¿De qué? Nunca estás enferma». La implicación era clara. Sin un embarazo visible, mis gastos médicos no eran reales o importantes. Decidí no revelar mi embarazo en ese momento, sintiendo instintivamente que sería usado en mi contra de alguna manera. La conversación terminó con mi padre declarando que si no podía cumplir con mis obligaciones familiares, tal vez era mejor que no asistiera a las reuniones familiares hasta que reconsiderara mis prioridades. La amenaza de exclusión familiar era su arma favorita, una que había usado exitosamente durante años para controlar mi comportamiento. Pero algo había cambiado en mí durante esa llamada. Tal vez fueron las hormonas del embarazo, o tal vez finalmente había alcanzado mi límite de tolerancia. Pero por primera vez en 5 años, sentí que la justicia significaba más para mí que mantener la paz familiar. Esa noche, Andrés y yo desarrollamos un plan. Si mi familia quería convertir la cena familiar en una competencia sobre quién merecía más apoyo, entonces yo les daría exactamente eso.
una competencia que no esperaban. Pasan por mi mente los eventos de esa noche mientras las fotos y mensajes siguen llegando al teléfono de Andrés. Mi madre finalmente encuentra su voz. Esperanza, esos mensajes. Yo nunca. Eso está fuera de contexto. Pero los mensajes hablan por sí solos, enviados hace apenas 2 semanas. Espero que Esperanza nunca logre tener hijos. Ya suficiente atención le quita a Natalia con su drama de fertilidad. Los nietos reales son los que importan. Mi padre mira fijamente la pantalla del teléfono, leyendo mensaje tras mensaje donde mis padres discuten estrategias para mantenerme enviando dinero, mientras se aseguran de que yo sepa mi lugar en la jerarquía familiar. Ella piensa que es mejor que nosotros porque gana más dinero, escribió mi padre. Pero sin nietos, ¿qué valor real tiene para la familia? Natalia intenta recuperar el control de la situación. Esperanza, estás embarazada. Esto es maravilloso. ¿Por qué no nos dijiste antes? Podríamos haber celebrado juntas. Su voz suena forzada, artificial, como cuando graba sus videos para redes sociales. Pero ya es demasiado tarde para cambiar el tono de la conversación. Andrés se acerca y pone su mano protectoramente sobre mi hombro. Porque sabíamos exactamente cómo reaccionarían, dice con voz calma pero firme. Los últimos 5 años han demostrado que Esperanza solo tiene valor para ustedes como fuente de financiamiento. Pensamos que merecían saber la verdad antes de que decidiera dónde enfocar sus energías y recursos de ahora en adelante. El peso de sus palabras cae sobre la mesa como una bomba. Mi familia comienza a entender que esto no es solo una revelación sorpresa de embarazo. Es una declaración de independencia. Una ruptura con 5 años de manipulación y abuso financiero. Las expresiones de shock se convierten lentamente en pánico, cuando comprenden que su fuente principal de ingresos está a punto de desaparecer. Mi hermana comienza a llorar rápidamente, el tipo de llanto calculado que había perfeccionado para obtener simpatía en línea. Esperanza, por favor, no puedes hacer esto. Los niños me necesitan. Tu sobrino o sobrina nueva te va a necesitar. Somos familia, pero esta vez, sus lágrimas no tienen el efecto deseado. Esta vez, yo tengo mi propia justicia que priorizar. Me levanté de la mesa con una calma que sorprendió incluso a Andrés. Tienes razón, Natalia. Somos familia, y por eso merecía ser tratada como tal durante los últimos 5 años. Mi voz era firme pero no gritaba. Había aprendido que el control era más poderoso que la histeria. Pero ser familia significa respeto mutuo. No convertir a un miembro en un cajero automático, mientras se le dice que es inútil por no reproducirse lo suficientemente rápido para su aprobación. Mi madre finalmente encontró palabras, aunque tartamudeó. Esperanza, cariño, creo que estás malinterpretando las cosas. Nosotros estamos muy felices por tu embarazo. Solo estábamos preocupados porque has estado tan estresada con el trabajo y... Mamá, la interrumpí, sacando mi teléfono. Tengo 5 años de mensajes de texto, correos electrónicos y grabaciones de llamadas. ¿Te gustaría que reproduzca la conversación donde me dijiste que las mujeres que no pueden tener hijos naturalmente probablemente no deberían forzar el asunto porque la naturaleza sabe lo que hace? El color se desvaneció completamente de su rostro. Mi padre, que nunca había sido sutil con sus opiniones, intentó recuperar algo de autoridad. Esperanza, no sé qué juego estás jugando aquí, pero esta familia no necesita tu dinero tanto como tú necesitas a esta familia. Puedes llevarte tu actitud y tú. Papá, lo detuve con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Natalia debe 3 meses de renta. Su casero me llamó ayer porque yo estoy listada como garante. Sus tarjetas de crédito están al límite. El seguro médico que le pago expira la próxima semana. Marcelo no ha encontrado trabajo nuevo. Y Natalia tiene exactamente $212 en su cuenta bancaria. Lo sé porque también pago su app de banca en línea. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este era el silencio del reconocimiento, de la realidad cayendo como un martillo. Natalia dejó de llorar y me miró con algo que se acercaba al terror. Esperanza, tú no puedes simplemente cortarme así. Los niños van a estar bien, respondí, abriendo mi bolso y sacando una carpeta que había preparado cuidadosamente. He investigado todos los programas de asistencia gubernamental para los que calificas. Asistencia alimentaria, WIC, Medicaid, asistencia para vivienda, programas de cuidado infantil subsidiado. Puse los formularios sobre la mesa. Todo está ahí, solo necesitas aplicar. ¿Asistencia gubernamental?
Mi padre escupió las palabras como si fueran venenosas. ¿Quieres que tu hermana embarazada pida limosna al gobierno como una madre soltera con 3 hijos y sin ingresos estables? Completé. Papá, eso es exactamente lo que es. Y esos programas existen precisamente para esta situación. La diferencia es que tendrá que ser honesta sobre su situación financiera en lugar de pretender ser una influencer exitosa, mientras yo financio la ilusión. Andrés colocó una segunda carpeta en la mesa. También hemos preparado un análisis completo de todos los gastos que Esperanza ha cubierto durante los últimos 5 años. Renta, servicios, comida, ropa, gastos médicos, equipo de trabajo, niñera, actividades extracurriculares para los niños. Su voz era profesional, como si estuviera presentando un informe financiero. El total es de $128,500. Las matemáticas cayeron sobre la mesa como una sentencia. Natalia parpadeó repetidamente, como si pudiera hacer que los números desaparecieran. Eso no puede ser correcto. Cada recibo está documentado, continuó Andrés. Cada transferencia bancaria registrada. Esperanza ha estado subsidiando completamente tu vida adulta durante 5 años, mientras tú y sus padres la criticaban por no contribuir lo suficiente a la familia. Mi madre intentó una nueva táctica, alcanzando mi mano por encima de la mesa. Mija, sé que estás molesta, pero estás embarazada ahora. Las hormonas pueden hacer que te sientas. Retiré mi mano y me levanté. No, mamá, esto no son hormonas. Esto es justicia, y 5 años de justicia aplazada. Me dirigí hacia la puerta, con Andrés siguiéndome. El apoyo financiero termina oficialmente mañana. Los pagos automáticos ya están cancelados. Natalia, tienes hasta fin de mes para encontrar una nueva situación de vivienda porque no renovaré tu contrato de renta. Esperanza, espera. Natalia se levantó torpemente, su barriga de 5 meses haciéndola perder el equilibrio momentáneamente. No puedes hacer esto. Estoy embarazada. ¿Qué van a pensar tus seguidores si les cuento lo que está pasando? ¿Qué va a decir la gente cuando sepan que abandonaste a tu hermana embarazada? Me detuve en la puerta y me volví lentamente. La amenaza de exposición pública era su última carta, y acababa de revelar exactamente quién era en realidad. Natalia, por favor hazlo. De hecho, te animo a que le cuentes a toda tu audiencia la verdad completa. Cuéntales sobre los $128,000. Cuéntales cómo tu hermana, sin hijos, ha estado pagando para que tú puedas jugar a ser influencer. Cuéntales sobre los mensajes donde mamá esperaba que yo nunca tuviera hijos para no quitarte atención. Su confianza se desplomó como un castillo de cartas. Yo no haría eso. Solo estaba asustada. Por supuesto que no lo harías, respondí. Porque eso arruinaría completamente tu marca de mamá empoderada e independiente. Tus seguidores descubrirían que toda tu vida perfecta de Instagram ha sido financiada por la hermana a la que constantemente menosprecias en tus publicaciones. Mi padre hizo un último intento de recuperar control. Esperanza, si te vas así no regreses. Esta familia no necesita tu actitud tóxica. Papá, dije con una sonrisa genuina por primera vez en la noche, esa es la mejor noticia que me has dado en años. Andrés y yo salimos de la casa, dejando atrás 5 años de manipulación, chantaje emocional y abuso financiero. En el auto, él tomó mi mano mientras yo procesaba lo que acababa de suceder. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Libre, respondí, sorprendida por lo honesta que era esa palabra. Por primera vez en años me siento completamente libre. Pero sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los siguientes días fueron exactamente lo que había anticipado. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de números desconocidos. Seguramente mis padres habían reclutado a parientes lejanos para que intervinieran. Dejé que todas fueran al buzón de voz y luego las escuché como si fueran un estudio antropológico sobre dinámicas familiares tóxicas. La tía Carmen, Esperanza, mi amor, tu madre me contó lo que pasó. Sé que estás molesta, pero la familia es lo más importante. Natalia está embarazada y necesita apoyo, no abandono. El tío Roberto, mija, no sé qué te ha pasado, pero así no se trata a la familia. Tu hermana está pasando por momentos difíciles. Mi prima Leticia, Esperanza, me da pena escuchar sobre el drama familiar. Tal vez deberías considerar terapia familiar para resolver estos problemas de comunicación. Cada mensaje revelaba lo profundo que habían llegado las mentiras de mis padres en el círculo familiar extendido. Según su versión, yo había tenido un colapso nervioso por las hormonas del embarazo y había atacado cruelmente a mi hermana embarazada durante una cena familiar normal. No mencionaban los 5 años de apoyo financiero, ni los mensajes crueles, ni la traición sistemática de mi confianza.
Andrés sugirió que bloqueáramos todos los números, pero yo tenía una idea mejor. Comencé a reenviar los correos electrónicos y mensajes de texto más reveladores a cada persona que me contactaba. La tía Carmen recibió los screenshots donde mi madre discutía cómo mantener a Esperanza pagando sin que se sienta demasiado importante. El tío Roberto recibió los mensajes donde mi padre decía que yo era demasiado fea para conseguir un buen hombre que la embarace naturalmente. Las llamadas de intervención familiar cesaron abruptamente después de eso. Mientras tanto, la situación de Natalia se deterioraba rápidamente. Sin mi apoyo financiero, la realidad de su situación se volvió innegable. Su casero me contactó 3 días después de la cena, confirmando que ella había intentado pagar la renta con una tarjeta de crédito que fue rechazada. Le expliqué que ya no era garante y que él tendría que manejar la situación directamente con ella. El verdadero drama comenzó cuando Natalia intentó obtener un préstamo personal, usando mi información como referencia financiera. El banco me llamó para verificar los datos, y yo tuve el placer de informarles que no solo no avalaba el préstamo, sino que la persona solicitando había estado mintiendo sobre sus ingresos durante años. Los ingresos reportados no son suyos, expliqué al oficial de préstamos. Pertenecen a la hermana que la había estado subsidiando, pero ese acuerdo terminó permanentemente. La venganza más dulce llegó de manera completamente inesperada. Una de las seguidoras de Natalia me encontró en LinkedIn después de que Natalia publicara una historia de Instagram sobre familias tóxicas que abandonan a madres embarazadas. La seguidora, que resultó ser contadora como yo, había notado inconsistencias en el estilo de vida de Natalia versus sus ingresos reportados y quería hacer algunas preguntas profesionales. He estado siguiendo a tu hermana por 2 años, me escribió María Elena en un mensaje privado. Siempre me pareció extraño que pudiera permitirse ese apartamento y ese estilo de vida con las vistas que generan sus videos. ¿Hubo algún tipo de apoyo familiar que no reveló a su audiencia? Decidí que había llegado el momento de la justicia completa. Le conté a María Elena toda la verdad, los 5 años de apoyo financiero, los pagos mensuales de $2,000, el apartamento que yo había estado pagando, todo. También le envié documentación suficiente para probar cada afirmación. ¿Te importaría si comparto esto con mi red de contactos en redes sociales?, preguntó. Hay todo un movimiento contra influencers que mienten sobre su estilo de vida para vender productos a audiencias que no pueden permitírselos. Esta es exactamente el tipo de información que necesitamos documentar. Le di mi bendición completa. La exposición comenzó lentamente. María Elena compartió su investigación en un hilo de Twitter que se volvió viral en círculos de watchdog de influencers. Hilo. Cómo una mamá influencer ocultó 5 años de apoyo financiero familiar mientras vendía el sueño de la independencia maternal. Cada tweet estaba respaldado con evidencia que yo había proporcionado: screenshots de transferencias bancarias, copias de contratos de renta, registros de pagos de servicios. La historia se extendió a grupos de Facebook dedicados a exponer influencers fraudulentos, luego a Reddit, después a TikTok, donde varios creadores hicieron videos analizando la caída de la mamá influencer que vivía de la hermana sin hijos. En cuestión de una semana, Natalia Mamá Real se había convertido en un ejemplo de estudio sobre influencers que mienten sobre su situación financiera. Los comentarios en sus últimas publicaciones eran devastadores. ¿Entonces toda tu vida independiente era financiada por tu hermana? ¿La misma hermana que criticas por no tener hijos? 5 años mintiendo a tu audiencia sobre cómo te mantienes. Fraude total. ¿Cómo puedes vender productos de bebé a madres que luchan financieramente cuando tú nunca has luchado financieramente un día en tu vida? Los números de Natalia comenzaron a caer dramáticamente. En 2 semanas perdió 30,000 seguidores. Las marcas que trabajaban con ella comenzaron a cancelar contratos, citando preocupaciones sobre autenticidad de marca y alineación de valores corporativos. Su ingreso de redes sociales, que ya era insuficiente, se evaporó completamente. Pero lo más satisfactorio llegó cuando Marcelo la dejó. Al parecer, descubrir que su novia había estado mintiendo sobre todo, sus ingresos, su independencia, incluso su relación con su familia, fue demasiado para él. No puedo construir una vida con alguien que vive en una fantasía completa, le dijo según me contó mi prima Leticia, quien ahora llamaba para disculparse por haber creído la versión de mis padres. Natalia intentó controlar el daño con un video honesto, donde admitía haber recibido algún apoyo familiar, pero lo presentaba como algo temporal que había malinterpretado por emociones del embarazo. Pero era demasiado tarde, su credibilidad estaba destruida, y los comentarios en el video de disculpa
fueron aún más brutales que los anteriores. ¿Algún apoyo? $128,000 en 5 años. No malinterpretaste nada. Mentiste deliberadamente durante años. ¿Y qué hay de todos los mensajes crueles sobre tu hermana? ¿Eso también fueron hormonas? Porque sí, María Elena había encontrado y publicado algunos de los mensajes más crueles que Natalia había enviado sobre mí, incluyendo uno donde le decía a una amiga: Esperanza es patética, gasta fortunas tratando de quedar embarazada cuando claramente la naturaleza está tratando de decirle algo. Al menos mis hijos tendrán una tía rica sin vida propia que los mime. La justicia fue tan completa que casi me dio pena. Casi. Mientras la vida de Natalia se desmoronaba públicamente, la mía florecía en privado. Andrés y yo usamos el dinero que habíamos estado gastando en mantener a mi hermana para preparar la nursery de nuestro bebé. Compramos la cuna de mis sueños, no la más cara disponible, sino la que realmente queríamos. Tomamos clases de parto. Planificamos nuestra luna de miel Baby Moon en Costa Rica. Por primera vez en 5 años, nuestro dinero era nuestro dinero. Nuestros planes eran nuestros planes. Nuestros sueños no tenían que competir con las necesidades artificiales de personas que me despreciaban. El silencio de mis padres fue ensordecedor. No hubo llamadas pidiendo perdón. No hubo intentos de reconciliación. No hubo reconocimiento de que tal vez habían estado equivocados. Su orgullo era más importante que cualquier relación con su hija mayor o su primer nieto biológico. Hasta que llegó la carta certificada. 3 meses después de la cena familiar, recibí una notificación legal de que mis padres estaban demandando por alienación de afecto y abandono de responsabilidades familiares. Alegaban que yo había manipulado maliciosamente la situación para destruir la estabilidad familiar y que mi retiro cruel del apoyo financiero había causado daño emocional y económico. Andrés y yo nos reímos durante 10 minutos seguidos después de leer la demanda. Mi abogado fue aún más directo. Esto es completamente frívolo. No existe base legal para obligar a un adulto a mantener financieramente a otros adultos capaces. De hecho, tenemos base para una contrademanda por difamación basada en las mentiras que han estado esparciendo sobre tu abandono de una hermana embarazada. La demanda se convirtió en el error más grande que mis padres pudieron haber cometido. Durante el proceso de descubrimiento legal, tuvimos que proporcionar evidencia completa de la situación financiera. Esto significó que un juez vio exactamente cuánto había estado pagando, durante cuánto tiempo y bajo qué tipo de presión emocional. También significó que el abogado de mis padres vio los mensajes crueles, las grabaciones de llamadas y la evidencia completa de 5 años de abuso emocional. 3 semanas después de presentar nuestra contrademanda, el abogado de mis padres se retiró del caso, citando diferencias irreconciliables con los clientes sobre la viabilidad del caso. Sin representación legal y enfrentando una contrademanda que podría resultar en daños significativos, mis padres finalmente retiraron su demanda. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Los documentos legales eran públicos, y la historia de los padres que demandaron a su hija por dejar de financiar a su hermana favorita se extendió rápidamente en nuestra comunidad. La venganza social fue rápida y completa. Mis padres fueron excluidos de eventos sociales en su iglesia. Mi padre perdió su posición en el consejo de la asociación de vecinos, y mi madre tuvo que dejar su trabajo voluntario en la biblioteca después de que demasiadas personas comenzaran a hacer comentarios incómodos sobre responsabilidad parental y favoritismo tóxico. Mientras tanto, yo recibía mensajes de apoyo de personas que había conocido años atrás. Compañeros de universidad, colegas profesionales, incluso algunos parientes lejanos que habían observado la dinámica familiar durante años y finalmente se sentían libres de expresar sus verdaderas opiniones. Siempre pensé que había algo extraño en cómo tus padres trataban diferente a ti y a Natalia, me escribió mi prima segunda, Ana, pero nunca supe qué tan malo era realmente hasta que vi los documentos legales. Me alegra que finalmente te hayas liberado de esa situación. El momento más satisfactorio llegó cuando el doctor Herrera, nuestro especialista en fertilidad, me llamó personalmente para felicitarme por mi embarazo y para comentar sobre algo que había observado durante mis tratamientos. Esperanza, en todos mis años de práctica, nunca había visto a una paciente cargar con tanto estrés financiero y emocional durante un proceso ya de por sí estresante. Siempre pensé que tu familia podría estar contribuyendo a tus dificultades para concebir. Me alegra ver que has tomado control de tu situación. Sus palabras confirmaron algo que yo había comenzado a sospechar. El estrés constante de mantener financieramente a personas que me despreciaban había estado afectando mi fertilidad. Ahora,
embarazada naturalmente después de cortar esas relaciones tóxicas, la conexión era innegable. La ironía era exquisita. Mis padres habían pasado años diciéndome que era demasiado egoísta para tener hijos, que estaba demasiado enfocada en mi carrera para ser madre, que mi fracaso para quedar embarazada era evidencia de algún defecto moral. Pero en realidad, había sido su abuso emocional y las demandas financieras constantes lo que había estado interfiriendo con mi capacidad de concebir. Eliminar su toxicidad de mi vida no solo me había dado libertad financiera y emocional, me había dado la maternidad que tanto había deseado. 6 meses después de la cena familiar, Natalia finalmente se mudó de vuelta a la casa de mis padres. Su apartamento había sido embargado, su carrera como influencer estaba muerta, y Marcelo se había ido para siempre. Los 3 adultos y 3 niños ahora vivían en la modesta casa de 2 habitaciones de mis padres, dependiendo únicamente de sus pensiones y los beneficios gubernamentales que Natalia finalmente había tenido que solicitar. La situación era exactamente tan miserable como se podía imaginar. Mis padres, que habían pasado años presumiendo sobre los logros de su hija exitosa, ahora tenían que enfrentar la realidad de que habían apostado por el caballo equivocado. La hija que habían despreciado era la que había tenido éxito real y estabilidad, mientras que la hija que habían mimado era completamente dependiente y había demostrado ser incapaz de mantener cualquier aspecto de su vida sin apoyo externo. Las noticias llegaban a través de conocidos mutuos, y cada actualización era más satisfactoria que la anterior. Mis padres habían tenido que vender su auto para pagar las deudas de tarjetas de crédito de Natalia. Habían cancelado su póliza de seguro de vida para cubrir gastos médicos del embarazo. Mi padre había tenido que regresar a trabajar medio tiempo en construcción a los 63 años, porque las pensiones no alcanzaban para 6 personas. Tu papá se ve terrible, me contó la vecina de al lado, la señora García, cuando la encontré en el supermercado. Ha envejecido como 10 años en estos meses. ¿Y tu mamá? Bueno, ya no sale de casa tanto. Creo que está avergonzada de cómo salieron las cosas. La justicia no podría haber sido más poética. Después de años de tratarme como un cajero automático sin valor más allá de mis contribuciones financieras, ahora estaban experimentando exactamente lo que significaba no tener esa seguridad financiera. Después de años de criticar mi fracaso para producir nietos, ahora estaban criando a 3 niños con recursos inadecuados mientras su verdadera hija exitosa se preparaba para dar a luz a su primer hijo en un entorno de amor y estabilidad. El momento cumbre llegó cuando Natalia dio a luz a su tercer hijo, un niño al que llamó Roberto Jr., en un obvio intento de ganar favor con mi padre. Las complicaciones durante el parto resultaron en una cesárea de emergencia y una estancia hospitalaria extendida. Sin seguro médico privado, las facturas se acumularon rápidamente. Mi madre, desesperada, finalmente rompió el silencio de 7 meses y me llamó directamente. Esperanza. Su voz sonaba quebrada, envejecida. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero Natalia está en el hospital y las facturas médicas. No sabemos cómo vamos a pagarlas. Los niños necesitan. Mamá, la interrumpí suavemente. Natalia califica para Medicaid de emergencia. El trabajador social del hospital puede ayudarla con la aplicación. También hay programas de asistencia financiera disponibles para pacientes de bajos ingresos. Pero tú podrías, comenzó, con la vieja expectativa familiar sonando en su voz. No, mamá, no podría, ni haría. Ustedes tomaron su decisión hace 7 meses cuando decidieron que yo no tenía valor como hija, solo como fuente de financiamiento. Ahora vivan con las consecuencias de esa decisión. Colgué el teléfono y bloqueé su número. 2 semanas después, di a luz a mi propia hija, Emma Sofía. Andrés y yo estábamos rodeados de amigos verdaderos, colegas que se habían convertido en familia elegida, e incluso algunos parientes que habían demostrado ser leales y amorosos independientemente del drama con mis padres. La nursery estaba perfectamente preparada, decorada con los ahorros que habríamos gastado en mantener a Natalia durante los próximos 2 años. Teníamos un fondo educativo establecido para Emma, un plan de seguro completo, y lo más importante, una familia nuclear libre de toxicidad y manipulación. En el hospital, mientras sostenía a mi hija por primera vez, pensé en la justicia de la situación. Emma nunca conocería la versión de sus abuelos que me habían torturado emocionalmente durante 5 años. Nunca sería testigo de favoritismo cruel o manipulación financiera. Nunca tendría que ver a su madre ser tratada como ciudadana de segunda clase en su propia familia. En su lugar, crecería conociendo solo a las personas que nos amaban incondicionalmente, que celebraban nuestros éxitos sin celos,
y que nunca confundirían amor con obligación financiera. Esa noche, mientras Andrés dormitaba en la silla del hospital y Emma descansaba en mis brazos, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esperanza, soy Leticia. Quería que supieras que Natalia está tratando de crear una página de GoFundMe para gastos médicos de emergencia, pero está mintiendo sobre las circunstancias otra vez. Dice que su hermana rica la abandonó por celos. Pensé que deberías saberlo en caso de que quisieras tomar acción legal. Sonreí. Besé la frente de mi hija y eliminé el mensaje sin responder. La verdadera venganza no era perseguir cada mentira o manipulación de Natalia. Era vivir una vida tan plena y exitosa que sus patéticas tentativas de arrastrarme de vuelta a su drama fueran completamente irrelevantes. Mi justicia era completa. Mi familia real, Andrés, Emma y las personas que habían elegido amarnos, era todo lo que necesitaba. El resto podía seguir viviendo en las consecuencias de sus propias decisiones. 3 años han pasado desde esa cena familiar que cambió todo. Emma ahora tiene 2 años y medio y está embarazada de nuestro segundo hijo. Andrés y yo compramos una casa más grande en un vecindario mejor, financiada completamente con el dinero que solíamos enviar a mi hermana cada mes. Emma va a un preescolar Montessori excelente, toma clases de natación y habla 2 idiomas. Su vida está llena de amor, estabilidad y oportunidades. Ocasionalmente recibo actualizaciones sobre mi familia original a través de conocidos mutuos, aunque ya no busco activamente esa información. Las noticias son consistentemente sombrías. Mis padres se han vuelto virtual ermitaños, demasiado avergonzados para participar en eventos sociales, donde podrían enfrentar preguntas sobre su situación familiar. Mi padre desarrolló problemas de espalda por regresar al trabajo físico a su edad, y mi madre fue diagnosticada con depresión severa. Natalia nunca se recuperó profesionalmente de la exposición de sus mentiras. Intentó reinventarse como mama blogger honesta, que habla sobre errores pasados y crecimiento personal, pero su audiencia nunca regresó. Ahora trabaja medio tiempo en un centro de llamadas desde casa mientras mi madre cuida a sus 3 hijos. Roberto Jr. tiene problemas de desarrollo que requieren terapias costosas que apenas pueden permitirse. El contraste con mi vida no podría ser más marcado. Mi práctica contable ha crecido significativamente. Resulta que cuando no estoy gastando energía emocional, manejando drama familiar tóxico, tengo mucho más enfoque para el éxito profesional. Andrés abrió su propia clínica veterinaria. Viajamos, compramos arte, cenamos en restaurantes bonitos. Vivimos la vida que siempre quisimos, pero que habíamos estado posponiendo para financiar la fantasía de otra persona. Más importante, Emma está creciendo en un ambiente donde el amor no está condicionado al desempeño o la utilidad financiera. Ve a sus padres como socios iguales que se respetan mutuamente. No conoce el concepto de favoritismo familiar porque nunca lo ha experimentado. Cuando llegue su hermano, no habrá competencia por nuestro amor o recursos. Habrá abundancia de ambos. A veces me pregunto si mis padres se arrepienten de sus decisiones. Si alguna vez se sientan en su casa abarrotada y piensan en su primera nieta, a quien nunca conocerán, o en el hijo que está por llegar, que tampoco conocerán. Si alguna vez se preguntan cómo sería tener una relación positiva con la hija que resultó ser exitosa y estable. Pero esos momentos de curiosidad pasan rápidamente. La justicia de su situación es que cosecharon exactamente lo que sembraron. Apostaron todo a la hija que pensaron que sería más fácil de controlar, y perdieron a la hija que habría sido su verdadero apoyo en la vejez. El último capítulo de esta historia llegó hace 6 meses cuando Emma y yo estábamos en el parque cerca de casa. Una mujer mayor se acercó y comenzó a hacer conversación sobre lo linda que era Emma. Después de unos minutos, me preguntó mi nombre. Era mi madre. Había envejecido dramáticamente. Su cabello estaba completamente gris. Tenía arrugas profundas que no recordaba, y había perdido mucho peso. Me tomó un momento reconocerla. Esperanza, dijo con voz temblorosa. Esta debe ser Emma. Mi hija, que nunca había visto a esta mujer en su vida, se escondió tímidamente detrás de mis piernas. Mami, ¿quién es? Nadie importante, mi amor. Respondí, tomando la mano de Emma. Vamos a los columpios. Mi madre nos siguió unos pasos. Esperanza, por favor, soy su abuela. Es mi nieta. Me detuve y me volví hacia ella. No, no lo eres. Las abuelas son personas que aman y apoyan a sus hijas. Las abuelas celebran los embarazos de sus hijas en lugar de esperar que nunca sucedan. Tú eres una extraña que una vez vivió en mi casa y tomó decisiones muy pobres sobre qué hija valía la pena amar. He cometido errores, admitió, lágrimas corriendo por sus mejillas.
Pero la familia es familia. Emma merece conocer a su abuela, a sus tíos, a sus primos. Emma merece crecer rodeada de personas que la aman incondicionalmente, respondí. Personas que no la van a usar como una herramienta para manipular a sus padres. Personas que no van a comparar su valor con el de otros niños basándose en cuánto dinero pueden generar para la familia. Por favor, susurró mi madre. Natalia está luchando tanto. Los niños preguntan por qué su tía rica no los ayuda. Roberto Jr. necesita terapias que no podemos pagar. La audacia de pedirme dinero mientras fingía interés en conocer a mi hija me dejó sin palabras por un momento. Incluso después de 3 años, después de perder su demanda legal, después de ver las consecuencias completas de sus decisiones, todavía me veía principalmente como una fuente potencial de financiamiento. Mamá, dije con una calma que me sorprendió. El hecho de que tu primera preocupación sea el dinero, incluso en este momento, me dice todo lo que necesito saber sobre por qué tomé la decisión correcta hace 3 años. Emma tiró de mi mano. Mami, quiero ir a los columpios. Tienes razón, mi amor. Vamos. Me alejé de mi madre sin mirar atrás, llevando a mi hija hacia una vida que jamás incluiría esa toxicidad. Esa noche, mientras Andrés bañaba a Emma, le conté sobre el encuentro. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Confirmada, respondí. Confirmada de que hicimos lo correcto. Confirmada de que Emma merece mucho mejor. Confirmada de que la justicia a veces significa proteger a las personas que amas de las personas que te lastimaron. Al día siguiente, hice algo que había estado considerando durante meses. Abrí una cuenta de ahorros educativa adicional para Emma y comencé a depositar exactamente $2,000 mensuales, la cantidad que solía enviar a Natalia. Fondo de Libertad de Emma, la llamé. Dinero que se acumularía durante 16 años para asegurar que mi hija nunca dependiera financieramente de nadie, que pudiera usar esa dependencia para controlarla. La venganza final no era contra mi familia original. Era para mi familia nueva. Era asegurarme de que Emma creciera con la libertad financiera y emocional que yo había tenido que luchar para conseguir. Era romper el ciclo de dependencia y manipulación que había definido mi juventud. Hace 2 semanas, Emma me preguntó por qué algunos de sus amigos del preescolar tenían abuelos que los visitaban, pero ella no. Mi amor, le expliqué mientras peinaba su cabello rizado. Algunas personas tienen suerte de nacer en familias que saben cómo amar bien desde el principio. Otras personas, como mami y papi, tenemos que crear nuestras propias familias con gente que nos ama de la manera correcta. Tú tienes abuela Sandra y abuelo Miguel, los padres de Andrés, que te adoran. Tienes tía Patricia y tío Carlos que vienen a todos tus cumpleaños. Tienes una familia que te ama por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellos. ¿Y qué hay de tu mami y tu papi?, preguntó con la curiosidad directa de los niños pequeños. Mis padres tomaron decisiones que lastimaron mucho a mami. Así que mami decidió que era más importante protegerte a ti y mantenerte segura y feliz que tener a esas personas en nuestras vidas. Emma asintió solemnemente, como si esto fuera perfectamente lógico para ella. Está bien, mami. Tenemos suficiente familia. Y tiene razón. Tenemos suficiente familia. Tenemos más que suficiente amor, más que suficiente apoyo, más que suficiente justicia. Esta mañana, mientras Emma jugaba en el jardín y yo sentía las primeras patadas de nuestro segundo bebé, recibí un mensaje de María Elena, la seguidora de Natalia que había iniciado la exposición pública hace 3 años. Esperanza, quería actualizarte. Natalia creó una nueva cuenta de Instagram la semana pasada, tratando de regresar como influencer de mamá en recuperación. Pero la gente la reconoció inmediatamente. Los comentarios son: bueno, el internet tiene buena memoria. Pensé que te gustaría saber que tu historia todavía está protegiendo a otras mujeres de ser estafadas por influencers fraudulentos. Sonreí, pero no respondí. Esa parte de mi vida, esa necesidad de justicia activa, había terminado hace mucho tiempo. Mi venganza había evolucionado hacia algo mucho más poderoso. Una vida tan plena y exitosa que los intentos desesperados de mi familia original de recuperar relevancia en mi mundo eran completamente insignificantes. Emma corrió hacia mí, sus mejillas sonrosadas por el juego. Mami, mira las flores que recogí para el bebé. Tenía un pequeño ramo de margaritas del jardín en su manita regordeta. La levanté y la senté en mi regazo, inhalando el aroma de su champú de bebé y la hierba fresca de sus zapatos. Son perfectas, mi amor, le dije, besando su cabeza. El bebé las va a amar. En ese momento,
rodeada por el amor incondicional de mi hija y esperando a nuestro segundo hijo, me di cuenta de que la traición de mi familia original había sido el mejor regalo que me habían dado sin saberlo. Me había forzado a crear algo mejor, algo más fuerte, algo construido sobre bases de respeto mutuo, en lugar de obligación y manipulación. Habían perdido la oportunidad de conocer a Emma, de conocer al bebé que viene, de ser parte de la vida hermosa que Andrés y yo habíamos construido. Habían elegido dinero sobre amor, control sobre conexión, orgullo sobre familia verdadera, y yo había elegido justicia sobre venganza, libertad sobre obligación, y amor verdadero sobre familia tóxica. Al final, todos obtuvimos exactamente lo que merecíamos.